capítulo 11, y nos quedamos hablando de los falsos profetas, ¿verdad? Estábamos la semana pasada hablando de ese tema, de ese tipo de personas que hacen de la fe ganancia, ¿ok? Pablo habla de eso en Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses. Si queréis podemos verlo en el versículo 17, capítulo 3, versículo 17 al 19. El apóstol Pablo dice ahí, ¿lo tienen? Filipenses 3, 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, no son pocos, sino muchos, ¿verdad? De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, se glorían de cosas que deberían darle vergüenza. Y estos, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en sí mismos, abundan realmente, desgraciadamente, ¿verdad? Abundan en la iglesia actual. En este pasaje tenemos algunas características que identifican a esos falsos ministros, a esos siervos de Satanás, ¿verdad? También el apóstol Pedro nos advirtió de este tema en su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Y le está hablando a la iglesia, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente? Solapado, ¿verdad? Como de tapadillo, como que la gente casi no se va a dar cuenta. No sé si la megafonía está demasiado alta, me parece, o hay ahí un eco, o por lo menos me suena a mí. No sé si es que aquí hay monitor, bajen los monitores. Dice: falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es lo que destruyen las falsas, o sea, las herejías? ¿Qué es lo que destruyen? La fe. Destruyen la fe de la gente en Dios y en su palabra. Les aleja de Dios. Ustedes no se han dado cuenta cómo multitud de personas que caen en las falsas doctrinas, después cuando lo descubren, se alejan de Dios. Destruye la fe de esas personas. Dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es verdad que muchos siguen a estos falsos maestros, ¿verdad? Y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Conocen alguno de estos que por avaricia hacen de la fe ganancia? Abundan, ¿verdad? Desgraciadamente. No teman reconocerlos por nombre. Jesús enfrentó a la gente de su tiempo. Pablo denunció con nombre propio a aquellos que se apartaban de la verdad, y hablaba de Demetrio, y hablaba de Alejandro, y hablaba de Himeneo, de Fileto, de todos aquellos que negaron la fe, aquellos que, habiendo estado en los caminos del Señor, después se apartaron. Pónganse por este lado, porque parece que aquí hay algo como de lepra o algo así. Están todos pegados aquí en este lado, ahí no se ve. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Que a los falsos
maestros, a los siervos que no están de verdad sirviendo a Dios, hay que denunciarlos. Denunciarlos. ¿Creen que es importante este tema de los falsos profetas, sí o no? ¿Por qué? Porque nos orienta a no caer en sus falsas doctrinas, ¿verdad? Y esto es muy importante. Si no fuera importante, ¿ustedes creen que Dios hubiera puesto tantos textos en las Escrituras advirtiéndonos de los falsos profetas? Si no fuera importante, no habría tantas advertencias. Algunos dicen, no hay que hablar de los falsos maestros, déjenlo, prediquemos el Evangelio. Pero es que predicar el Evangelio conlleva denunciar el error. Es predicar la verdad, anunciar la verdad y combatir el error. Y eso es lo que Jesús hizo a lo largo de todo su ministerio. Él mostraba el camino correcto, pero denunciaba a aquellos que iban por el camino errado. Y les llamó hipócritas, les llamó lo que tuvo que llamarles, para hacerlos reaccionar. Y algunos creyeron y se arrepintieron de sus pecados. Y se salvaron, pero otros no. Pero es lo que hay que hacer, ¿verdad? Es un asunto importante del que debemos ocuparnos porque hay tres cosas fundamentales en juego. Tres cosas importantes en este asunto de los falsos maestros. La primera es la gloria de Dios. La gloria de Dios está en entredicho, porque estos falsos maestros hacen que la gente blasfeme contra Dios. Ellos se ponen en el lugar de Dios. ¿Han visto a Kenneth Copeland, Cas Luna, que dicen que Dios no puede hacer nada si el hombre primero no se lo ordena? Que la oración no es para que tú le pidas nada a Dios, que es para que tú le autorices a Dios a actuar. Pero ¿de dónde sacan esa blasfemia? Ellos dicen que Dios perdió su autoridad en el Edén cuando se la otorgó al hombre. Cuando le dio autoridad para señorear sobre las cosas de la tierra, dice ahí Dios perdió su autoridad. Ahora Dios para intervenir en la tierra tiene que pedirle permiso al hombre. Pero ¿qué cosa están diciendo? Y son falsos maestros. Y hay multitud, miles y miles de personas que lo siguen. Cas Luna se ha hecho un templo de 150 millones de dólares en el país más subdesarrollado de América Latina. En el país más pobre se ha construido una mega iglesia a su vanidad. Hay que denunciar estas cosas. Tenemos que ser claros, porque la gloria de Dios está en juego. Y hay que decir, eso no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Ok? Y hay otra cosa que está en juego, y es la verdad. La verdad está en juego. Cuando la verdad se manipula, cuando la verdad se cambia, cuando la verdad se altera, nosotros no podemos estar callados, no podemos estar como si no pasara nada, porque realmente eso es algo muy importante, es muy serio. A nosotros se nos ha encomendado ser columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que mantener la verdad firmemente pura, sin mácula, sin mezclar, sin diluir. Todos estos falsos maestros diluyen el mensaje para que sea más fácil para la gente. No hay que ofender a nadie. Hay que diluir el mensaje. Dios es demasiado drástico. Es que Dios se equivocó. ¿Ustedes saben que Dios se equivocó? ¿El Espíritu Santo se equivocó al inspirar las Escrituras? ¿Ustedes lo sabían o no? Digo yo que debió equivocarse cuando ellos dicen que no hay que hacer las cosas que dice la Escritura. Oiga, Dios no se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca. Los que se equivocan son aquellos que tratan de diluir la verdad. Así tienen grandes locales llenos de gentes que se creen que son iglesias sin serlo. Personas que van todos los domingos a aquel lugar, que cantan y van como a un espectáculo, pero que no tiene nada que ver con la verdad. La verdad la tenemos aquí escrita y revelada en la palabra de Dios. Y esta es la verdad que tenemos que seguir predicando. Yo ayer le comentaba a los hermanos que estudian conmigo que
Podemos variar la forma en que presentamos la verdad, pero no podemos variar la verdad misma. Como el agua adopta la forma del recipiente donde tú la pongas, pero la esencia del agua es la misma. Si alteras la esencia, ya no es agua. Así que nosotros podemos presentar el Evangelio de la forma que creamos conveniente, siempre que no alteremos su esencia. En el momento en que tú cambias la esencia de la verdad, ya no es verdad. Estamos predicando otras cosas que no son verdad. Por tanto, es muy importante conocer la verdad, para que no nos den gato por liebre. ¿Cómo sabes tú si te están dando una mentira por una verdad si no sabes lo que es la verdad? Hay que conocer la verdad. ¿Cómo identificas tú si un billete verdadero o es un billete falso? Si no sabes la diferencia, te lo cuelan y pierdes tu dinero. Después cuando vas a comprar te dicen, no, mire, este billete no sirve. Pero si tú sabes, si tú conoces el dinero auténtico, cuando te dan uno falso dices, no, este no lo quiero. Usted a mí me da un billete que no sea una fotocopia. Yo quiero un billete auténtico, ¿verdad? Y no te la dan. Y esto es muy importante, pasa también con la verdad. Y la tercera cuestión también muy importante en este asunto es la supervivencia de la iglesia. El diablo ha tratado de destruir la iglesia a lo largo de toda su historia. Desde los primeros pasos que Jesús dio en esta tierra predicando el Evangelio. El diablo estuvo ahí tratando, bueno, desde antes ya el diablo estaba tratando de alejar a la gente de Dios. Y a lo largo de estos 2000 años de cristianismo, el diablo ha seguido maquinando, tratando de encontrar artimañas para destruir la iglesia. Y una de las artimañas que el diablo está utilizando son a falsos ministros. Hay muchas iglesias cuyos púlpitos están ocupados por falsos ministros, por personas que no han sido ordenadas por Dios. Se han puesto a sí mismos o han sido puestos por otros, pero no tienen el respaldo de Dios y predican falsedades. Cuando eso ocurre, la iglesia está en peligro. La verdad está en peligro. La gloria de Dios está en peligro. Pero Dios es el que ha dicho, yo soy Jehová y a ningún otro daré mi gloria. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la verdad, está escrito que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Por tanto, aunque el diablo intente destruir la iglesia y la verdad, aunque intente robarle la gloria a Dios, no lo va a conseguir. Porque Dios es Dios. Amén. Amén. Y a Él, aunque se le llama el Dios de este siglo, en realidad es un falso Dios. Cree que es el Dios de este siglo, pero en realidad no lo es. Aunque a algunos no les guste que se discutan de estas cosas, que se denuncie el error, aunque a algunos no les guste estas cosas, la verdad es que es nuestro deber. Y si no lo hiciéramos, no estaríamos honrando a Dios. Porque no estaríamos cumpliendo con nuestro deber. Como siervos de Dios, debemos exponer la verdad y denunciar la mentira. Y cada cristiano debería hacer exactamente lo mismo en la medida de sus posibilidades. Por eso es tan importante que la iglesia, en los tiempos que nos ha tocado vivir, que son tiempos finales, tiempos de apostasía, conozca bien las Sagradas Escrituras para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de su fe. Tenemos que saber defender la verdad. Por ese motivo, y porque está escrito en la palabra de Dios que así debe ser, ¿no? ¿Recuerdan Judas 3 cuando dice que contendáis ardientemente? ¿Qué es contender? Pelear, batallar.
que batalléis ardientemente. La palabra ardientemente en el original griego significa hasta la agonía, es decir, con valor, denuedo y hasta desesperación. Tenemos que pelear por la buena batalla de la fe, manteniendo la verdad. Ardientemente, que contendáis ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. La fe que fue una vez dada a los santos. La palabra del Señor. Esta es la fe. Hoy en día hay muchas fes, pero la fe verdadera es la que nos ha sido revelada en la palabra de Dios. No en los libros de César Castellanos, no en los libros de John MacArthur, no en los libros de John Piper, ni de ningún otro. En el libro que es el mejor de todos los libros, la palabra de Dios. Y bueno, a quien no les guste que se critique la mentira, pues que no critique a los que defendemos la verdad, ¿verdad? Pues si dice que no hay que criticar, que no nos critique. Si Dios dice en su palabra que estas cosas son importantes, nosotros le tenemos que dar importancia también. Una cosa es respetar la creencia de la gente y otra cosa es acomodar el evangelio a lo que la gente cree. Son dos cosas bien diferentes. Esto es lo que hacen algunos falsos ministros, ¿verdad? En cierta ocasión me preguntaron, pastor, ¿por qué hay tantos engañadores? De los muchos correos que recibo, uno me decía, ¿por qué hay tantos falsos pastores y hay tan pocos que prediquen la verdad? Y yo me acordé de 2 de Tesalonicenses 2:11, ahí está la respuesta, vamos a verlo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dios lo dice ahí con claridad. 11 y 12. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, por esto, es decir, va a explicar la razón. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, todos aquellos que rechazan la verdad, al final acaban siendo engañados. Porque ¿qué otra verdad va a inventarse el hombre? Cualquier verdad que el hombre se invente es una mentira. Así que por esto es que existen tantos falsos profetas, tantos falsos pastores, tantos falsos apóstoles, tantos falsos maestros. Porque hay muchos que no quieren creer la sencillez de la verdad. Tenemos la verdad revelada en la Biblia y multitud de personas tienen Biblias en sus casas. Como siempre hemos dicho, la Biblia es el libro más traducido a más lenguas que ningún otro. Más de 2000 lenguas, entre idiomas y dialectos. Más de 2000 ha sido traducida la Biblia. Cada año es el libro que más se imprime. Cada año es el libro que más se vende. Cada año es el libro que más se regala. Cada año es el libro que más se distribuye. Y aún así es el libro más ignorado. Una paradoja. Pero es la verdad. Todo el mundo tiene la Biblia en casa, pero ¿quién la coge? ¿Quién la toma? ¿Quién la lee? Incluso los cristianos solo la cogen cuando vienen a la iglesia para leer el versículo que el pastor cita. Pero durante el resto de la semana no la coge, no la lee. Antes, un cristiano se sabía la Biblia en pasta. Ahora, para que se aprendan un versículo, Dios mío. Sí, es verdad que muchos tienen la Biblia en su casa abierta en el Salmo 91, pero ni siquiera se conocen el Salmo 91. O en el Salmo 23 y tampoco se conocen el Salmo 23, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es importante porque si nosotros conocemos bien la verdad, nadie nos dará gato por liebre. ¿Qué podemos pensar de esos ministros, de esos profetas que interiorizan la palabra y la ven? ¿Y cómo se van a enfrentar a ese mensaje?
Bueno, ahí hay tres. El hermano pregunta qué pasará con esos falsos profetas y ministros que predican mentiras, ¿no? ¿Qué pasará cuando se enfrenten al Señor? Bueno, cuando se enfrenten al Señor tendrán que responder de sus mentiras y tendrán que responder de las motivaciones por las cuales negociaron con la fe. Tendrán que responder delante de Dios y pagarán con la condenación, que es la exclusión de la gloria de Dios. Ser excluidos definitivamente de la gloria de Dios. No poder disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. Y esa es la verdad. Por eso es importante esto, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 11, donde estamos, versículo 14, dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ahí en ese pasaje Pablo dice que no debe sorprendernos. No se trata de otra cosa que de un engaño más del diablo, ¿verdad? Sabemos que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Eso lo dice el Señor Jesús en Juan 8:44. ¿Qué hace un mentiroso? Mentir. ¿Qué hace un padre? Engendrar. ¿Qué engendra el diablo? Mentiras, porque es padre de mentiras. Es decir, se las inventa. Por eso no es extraño que cada año y cada mes salgan por ahí falsas doctrinas. Cada vez. Es increíble. Si nosotros observamos la historia de la iglesia, vamos a comprobar que a lo largo del tiempo el diablo ha ido mintiendo descaradamente sobre Dios y sobre la iglesia. Mintió a nuestros primeros padres diciéndoles que no iban a morir aunque pecaran. ¿Recuerdan? ¿Qué os ha dicho Dios? ¿Que moriréis? No. Os engañó. No le creáis. Dios es un mentiroso. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes lleguen a ser como Él. Ya éramos. Nuestros primeros padres ya eran como Dios. Habían sido creados a su imagen y semejanza. Eran libres. Tenían conciencia. Tenían voluntad. Capacidad para decidir. Eran como Dios. Pero no supieron apreciar lo que tenían y quisieron más. ¿Conocen a gente así? Que no disfruta lo que tiene y siempre está queriendo más. Y por el afán de querer más nunca disfrutan lo que tiene. Mi hija Séfora cuando pequeñita le pasaba eso. Siempre quería los juguetes que tenían los demás. Y los suyos los cogía y los soltaba. Y aun cuando cogía el que los demás, el que ella quería, una vez que lo tenía lo soltaba. Porque se trataba de querer, de tener. Costó quitarle esa costumbre. Pero así es el ser humano. No se conforma con lo que tiene. Y el diablo engaña, aprovechándose de la codicia, el diablo engaña al ser humano. Ahora se disfraza de ángel de luz para engañar a la gente. ¿Saben? Cuando estudiamos la historia, es muy curioso que descubrimos cosas interesantes, ¿no? Ustedes saben, yo lo he comentado en alguna ocasión, que la mayor parte de las sectas cristianas, entre comillas, han surgido en base a apariciones. Un ángel se me presentó y me dijo, un ángel vino de parte de Dios y me dijo, los mormones, por ejemplo, José Smith dice que le apareció el ángel Moroni. Cuando ustedes estudian, yo no sé, de verdad, a mí es que me gusta leer, me gusta estudiar, ¿no? Pero miren, cuando yo leo el libro de Mormón y cuando leo lo que hay alrededor de todo eso, yo digo, pero hay que, no sé, tiene que tener un tiro dado en el ala para tragarse esas patrañas, ¿no? Mire, se le apareció un ángel siendo un niño y le dijo que cuando cumpliera 18 años, no antes, él iba a encontrar un libro de oro, un libro escrito en tablillas de oro, y que iba a estar escrito en una escritura que nadie entendía. Bueno, aunque estuviera escrito en inglés, que era el idioma de José Smith, él no lo podía entender porque no sabía leer. Así que era un analfabeto cúbico que se dedicaba a adivinar el destino de la gente con unas piedritas que echaba en el sombrero, ¿no? ¿A quién quiere saber lo que le depara el futuro?
y se iba buscando agua con la varita del almendro. Bueno, pues ese era José Smith. Y cuando le apareció el ángel Moroni a los 18 años, le dijo, mira, ve al monte Utah y allí bajo una palmera vas a encontrar unas tablas de oro. Y como están escritas en una escritura que nadie entiende, junto a las tablas de oro están el Urim y el Tumim, que son las piedras preciosas que tenía en el pectoral el sumo sacerdote, ¿verdad? Y a través de las cuales ellos podían consultar a Dios. Entonces dice, ponte el Urim y el Tumim sobre los ojos y tú podrás entender la escritura. Y entonces, pero nadie debe ver el libro, nadie debe ver las piedras preciosas. Entonces él, como no sabía leer y escribir, dice que a través de una cortina, a un cuñado suyo, porque tenía muchísimos cuñados porque tuvo un montón de mujeres, porque era polígamo. Entonces, a uno de sus cuñados, a través de una cortina, él le iba dictando lo que dice que iba leyendo en las tablas de oro. Y el otro fue escribiendo. Y lo que escribe, el resultado de esa escritura, es el libro de Mormón. Y eso no hay quien se lo trague, la verdad. Bueno, sí, los mormones. Ahí dice, el libro de Mormón, dice que una familia judía, 600 años antes de Cristo, emigró desde Israel hasta los Estados Unidos, en una barquita. O sea que el primero que llegó allí no fue Colón, fue esa familia de judíos. Y entonces esa familia de judíos poblaron América y fueron los primeros mormones. No sé dónde estarían los mormones cuando llegaron allí los españoles o los ingleses, ¿no? Depende de dónde fueran. Pero eso no tiene sentido. El libro de Mormón habla de lugares geográficos que ningún mapa del mundo conocido, ni antiguo ni actual, coincide. Mapas, habla de civilizaciones que ningún historiador jamás ha encontrado ni sabe de nada. Habla de personajes que nunca existieron. Cuando comparamos el libro de Mormón con la Biblia, cuando la Biblia se habla de Jerusalén, todo el mundo sabe dónde está Jerusalén. Si se habla de Siria, todo el mundo sabe dónde está Siria. Si habla de Abraham, hasta en Egipto hay inscripciones que hablan de Abraham. Aquel hebreo que vino desde Ur de los Caldeos, que no sé qué. Pero la Biblia es un libro de verdad. El libro de Mormón es una sarta de mentiras que alguna gente prefiere creer. Y todo eso comienza con la aparición de un ángel. ¿Entienden las palabras de Pablo cuando dijo que en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios? Muchos se apartarían de la fe escuchando a esos demonios. ¿Por qué? Porque no han querido creer la verdad. Por eso Dios les envía un espíritu de mentira para que sean condenados aquellos que no han querido creer en la verdad. Y no es el único caso. Hay multitud de casos. Ahí tienen los testigos de Jehová, tienen los adventistas, tienes un montón de sectas. Ahí tienes la Iglesia Católica con multitud de ramificaciones, que si la Virgen de Fátima, que si la de Lourdes, que si no sé qué, todo con apariciones. Y es que Satanás se viste de ángel de luz para engañar a las gentes, para apartarlos de la verdad. Bueno, como esos hay multitud de casos. Los adventistas son una secta, un grupo que dice que son cristianos, pero ellos dicen que Jesús no es Dios. Bueno, dicen que es Dios, un Dios menor, aunque la Biblia dice que solo hay un Dios, ¿verdad? Ellos creen en una profeta, en una falsa profeta, llamada Elena G. de White, que decía tener el espíritu de la profecía. El espíritu vino sobre mí y me dijo. Y entre las cosas que el espíritu le dijo es que los negros son negros porque están malditos por Dios. Pero no se extrañen, eso es lo que se creía en Estados Unidos
en aquella época, que ser negro era una maldición. Entonces ella cogía, por ejemplo, una revista de medicina y decía que la carne de cerdo produce cáncer. El espíritu de la profecía ha venido sobre mí y me ha dicho que la carne de cerdo produce cáncer. Fue enjuiciada varias veces por plagio. ¿Sabe lo que es plagio? Coger un artículo y decir que es suyo, sin citar las fuentes. Fue enjuiciada varias veces y las varias veces perdió los juicios porque realmente ella tenía en sus escritos, letra por letra, artículos de la revista que encontraba. Entonces ella decía, bueno, a ver qué profecía le doy mañana a esta gente. Y iba buscando cualquier cosa que le llamara la atención. El espíritu de la profecía vino sobre mí y me dijo. Y ahí están los adventistas hasta el día de hoy, comen hamburguesa de hierba, como yo digo, porque no comen carne. Hay multitud de casos como estos, ¿no? Puras fábulas. Cuando alguien oye la palabra de Dios, debe abandonar sus propios errores. Debe aceptar la verdad, la palabra de Dios. Hay algunos que piensan que no debemos predicar a ese tipo de personas. Si están en un grupo religioso, usted tiene que respetarlo. No tienes que predicarles. Pero Jesús les predicó a la gente que estaban en otros grupos religiosos. Sus paisanos estaban practicando un judaísmo que no era la verdadera religión. Era un judaísmo lleno de tradiciones humanas. Y Cristo predicó la verdad a esos judíos para que dejaran la mentira. Por tanto, hay que seguir predicando el evangelio a todos, a testigos, a mormones, a adventistas y a todo el que se ponga por delante. Hay que predicar la verdad. Porque igual no es que sean gente que hayan rechazado la verdad, sino que nadie les ha presentado todavía la verdad. Y muchos, aun estando en los testigos de Jehová o en los mormones o en los adventistas, cuando un cristiano les predica la verdad, se convierten a la verdad y dejan la mentira. Por eso tenemos que predicar el evangelio, aunque algunos digan que no debemos hacer eso. Oiga, obedezcamos a Dios, porque dice predicad a toda criatura. Y a veces hasta a quienes se creen que son cristianos hay que predicarles también. Yo creo que en el año, creo que fue, no sé si fue en el 2012, la curia romana llegó a la conclusión de que había que reevangelizar a los católicos. Reevangelizar a los católicos. Pero claro, ellos reevangelizan con su falso evangelio adulterado. Es decir, lo que quieren es convertir otra vez a los católicos en más católicos todavía. No es llevarlo a la verdad. Pero créanme, la iglesia evangélica no está igual. No necesitan ser llevados a la verdad. No necesitan que se les predique el evangelio, porque hay muchos que llevan muchos años en las iglesias y no conocen la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy hay iglesias, o más bien grupos religiosos, que no son iglesias, que fabrican líderes en 9 meses, ¿no? Y ahí tiene gente que llevan 15 años de líderes y no saben encontrar dónde está el evangelio de Mateo. No te digo Sofonía, Oseas, no. No saben encontrar Mateo. Y están de líderes. Actualmente llamar falsa a una religión, sea la que sea, no es políticamente correcto. El tema es que yo soy muy poco político. La verdad es la verdad. Y la mentira es la mentira. Con razón el apóstol Pablo dijo, el apóstol Juan, ¿no? Escribió aquello de no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, ¿no? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 15.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es extraño. ¿Sabe que lo interesante de este verso es que los falsos pastores, apóstoles, profetas y falsos demás mentirosos, como yo digo, no tienen en cuenta que aquí se está profetizando su fin? Ahí, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿verdad? O sea, y es que ellos tienen un fin. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, ¿no? A partir de aquí el apóstol Pablo lo que va a hacer es, bueno, compararse con aquellos que le estaban criticando a él, ¿no? Decían que eran mejores apóstoles que él. Él sabe jugar a eso también. Si se trata de gloriarse, Pablo sabe gloriarse también. Y él sabe que si se pone a jugar a eso, él va a ganarle a esos falsos apóstoles, ¿no? Por eso él le pide a los corintios que le concedan un poquito de locura, ¿no? Tolerarme un poquito de locura, porque si eso se glorían, yo les voy a demostrar a ustedes que yo también tengo razones para gloriarme y además más que ellos. ¿Okay? Entonces les pide esa licencia, ¿no? Permítanme que yo les voy a aclarar las ideas a esa gente, ¿no? Y como siempre el apóstol, bueno, pues con la sabiduría que le caracteriza, lo que hace es tomar el argumento de sus enemigos y volverlo contra ellos. ¿Cómo se le llama eso? Redarguir. Coge el argumento que le plantean y lo devuelven. Por eso exige, como digo, que le toleren un poquito de locura para desbaratar las acusaciones que habían hecho contra él, ¿no? Jamás aquellos falsos apóstoles que llegaron a Corinto acusando a Pablo, jamás iban a llegar al nivel del apóstol. No le iban a llevar ni al polvo de sus sandalias. La altura de la entrega, del sacrificio del apóstol Pablo en todo su ministerio, ¿no? El currículum que tiene Pablo no es fácilmente igualable. ¿Okay? Él, bueno, después nos va a relatar algo de lo que él pasó, ¿no? Versículos 17 y 18. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, y con esta confianza de gloriarme, ¿no? Puesto que muchos se glorían según la carne, pues también yo me gloriaré. Así que él aclara que va a hablar como hombre, ¿no? No como cualquier hombre, sino como un loco, ¿no? Para que no crean que su interpretación, su pretensión de gloriarse, sino que él lo hace por el motivo que ya está explicando claramente, ¿no? Simplemente para deshacer el argumento de los demás, ¿no? Ahora, no tenemos por qué entender que Pablo está diciendo que sus palabras no sean inspiradas, ¿no? Porque yo creo sinceramente que cuando Pablo dijo estas cosas, el Espíritu Santo le estaba a él inspirando a exponer la verdad de una manera clara, sencilla, y para desbaratar la mentira de aquellos que le estaban acusando, ¿no? Aun cuando no sea la voluntad de Dios que nosotros nos gloriemos a nosotros mismos, ¿no? Pero él está simplemente presentando una argumentación para deshacer la de los demás. Lo habían provocado y bueno, pues, ellos eran los responsables de haberlo hecho, ¿no? Ahora pues que se aguanten y aguanten el chaparrón que les viene encima, ¿no? Porque Pablo les va a dar fuerte, ¿no? Y por eso lo que dice ahí es que él también dice, puesto que muchos se glorían según la carne, les está acusando de carnales, son unos carnales, pues, ¿qué significa eso de ser carnales, de que se glorían en la carne? ¿En lo que comen, en la carne que comen? No se gloriaban en la carne que comían, sino ¿cómo decirle? Que no estaban obrando de una manera espiritual, ¿no? Sino que estaban obrando de una manera incorrecta,
carnal, mundana, pagana. Así que Pablo está contraponiendo lo que es la carne a lo espiritual, ¿no? Al espíritu. No en el sentido literal, ¿no? Como hacían los griegos. Recuerdan que los griegos creían que el cuerpo era malo, que lo único bueno era la carne, y entonces sacrificaban el cuerpo o no le daban importancia a lo que pasara con su cuerpo. Y esa no es la postura de Pablo. Él está diciendo que lo espiritual lo está contraponiendo a lo carnal, pero solo en el sentido metafórico, ¿no? En el sentido figurado de la palabra. No hagamos de esto una doctrina, porque ahí están los católicos que se dan latigazos porque dicen que el cuerpo hay que mantenerlo en servidumbre, ¿no? Y por muchos latigazos que tú te des, eso no te va a quitar el pecado, porque no, eso no tiene poder sobre ti, ¿no? Para quitarte el apetito de la carne. Y ahí los tiene que se ponen alambres de espinos en las piernas y bueno, se hacen multitud de cosas, ¿no? Se ponen garbanzos en los zapatos. Yo si me los tuviera que poner me los pondría cocidos, no fritos. Pero en fin, son cosas de las costumbres religiosas que nada tienen que ver con la verdad, ¿no? Dios no quiere sacrificios, Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, ¿verdad? En el verso 18 Pablo explica el por qué él se gloría, ¿no? Adoptando pues eso, el papel de necio como el de sus acusadores, ¿no? Repito, él se gloría solamente para demostrar que es absurdo hacerlo, ¿no? Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Al parecer la iglesia de Corinto recibía a cualquiera que viniera hablando de Dios, ¿verdad?, que estuviera dispuesto a predicar y enseñar, pero sin ejercer discernimiento de si lo que le enseñaban era verdad o no. Por eso Pablo dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. De buena gana significa que le daban una calurosa bienvenida a cualquiera que viniera hablando de Dios, aunque dijera burradas, ¿no? Los corintios se mostraban dispuestos a tolerar y a adaptarse con facilidad a las nuevas tendencias religiosas. Fuera el que fuera, ¿no? Fuera el que viene uno, le enseña una cosa, se va a un extremo, viene otro, le enseña la contraria, se va al otro extremo, y así hay muchos cristianos, ¿no?, que van de extremos en extremos, porque son como niños, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que emplean con astucia, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Por eso Dios quiere que nosotros seamos maduros, no más duros, sino maduros, ¿eh? No como el de Venezuela, sino maduros en el sentido de que... Porque el de Venezuela es muy poco maduro, es maduro de nombre, pero como persona o como político es muy poco maduro, ¿verdad? Están aquí los venezolanos que lo conocen bien. Bueno, Pablo llama necio a sus enemigos. ¿Ustedes recuerdan lo que se lió en las redes sociales cuando yo llamé necio a los apóstatas? Increíble, ¿no? Yo escribir que no hay peor ignorancia que la voluntaria, y que aquel que conociendo la verdad actúa como si no la conociera, merece que le llamen necio. Esa fue la frase que yo escribí. Y usted ya sabe lo que se lió, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo está llamando necio a esos falsos apóstoles que predicaban mentiras. Porque de buena gana toleráis a los necios. No se puede decir necio. Llamar necio a alguien es un insulto. Aquí lo tienen, la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. ¿O no dice la misma Escritura que no hay Dios? Lo dice, ¿verdad? Salmo 14 y Salmo 51 lo dicen claramente. No hay Dios. Pero antes, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio, la palabra llama necio al necio. Y es que la palabra llama pan al pan y vino al vino. ¿Por qué tenemos que andarnos nosotros con lo políticamente correcto? ¿Por qué no podemos llamar necio al necio, cuando el necio le puede la necedad?
llamar tonto a alguien. Esta semana tuve problemas con uno que se me tiró al cuello, porque también por otra frase que puse, ¿no? Dije que al parecer la ideología de género vuelve tonta a las personas, ¿no? ¡Uy! Se me tiró al cuello. ¿Cómo te atreves a llamar tonto a las personas y no sé qué? Así no muestras el amor de Dios y... Bueno, no se pueden imaginar. ¿Pero qué es un tonto? Según el diccionario, un tonto es una persona a la que le cuesta entender las cosas. Yo creo firmemente que todos los que creen en la ideología de género son tontos, son necios, son estúpidos, son imbéciles, y podría seguir un montón de sinónimos, porque realmente es una ideología, y una ideología es el pensamiento de alguien, es una postura filosófica, pero es una postura filosófica que va contra los derechos humanos, que va contra la Constitución de este país, que va contra la ley de libertad religiosa de este país, que va contra el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, y que va contra toda lógica, contra toda razón, va contra toda ciencia. ¿Y por qué no llamar necio al necio? O tonto al que lo es. No es políticamente correcto. Lo siento. Yo ante quien tengo que dar cuenta es delante de Dios. Y es muy importante esto. No debemos amilanarnos. Ahora mismo se está planteando en el Congreso una ley mordaza. Ustedes saben que cualquiera que hable contra la ideología de género puede ir a prisión. Y se va a aprobar. Porque ya los 4 partidos que manejan el cotarro en este país han apoyado esa iniciativa de Podemos. De tal modo que podrán cancelar nuestras páginas web, podrán multarnos, podrán taparnos la boquita. Pues a la mía me la van a tener que coser, si quieren que yo me calle. En fin, lo vamos a dejar aquí porque el tiempo no da para más. Pero, hermanos, escuchen bien. La Escritura pone en la Iglesia la responsabilidad de creer la verdad, la responsabilidad de exponer la verdad, la responsabilidad de combatir el error. Y esa es una tarea que nos corresponde a todos, no solo al pastor. Es una tarea que nos corresponde a todos. Y el problema realmente, fue una frase que leí una vez y la creo de verdad. Fue un pastor durante la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo el nombre ahora. Él dijo: el silencio de los buenos es la excusa perfecta para los malos. Vinieron a por los extranjeros y como yo no era extranjero no hice nada. Vinieron después a por los negros y como yo no era negro no hice nada. Vinieron después a por los judíos, como yo no era judío no hice nada. Después me vinieron a buscar a mí y como no había nadie más que me defendiera. Yo creo que nosotros tenemos un deber y estamos viviendo en un momento histórico fundamental. Ahora más que nunca es importantísimo que la Iglesia conozca las Sagradas Escrituras, porque dentro de poco no la vamos a poder tener. La vamos a tener que esconder, porque nos las van a querer quitar. Ya en Canadá se está gestionando una ley para prohibir la Biblia. El presidente de Canadá, que es un niñato, está liderando todas las falsas, todo lo que es lo peor. Él ha dicho que los cristianos es la peor plaga que existe en el mundo. Y ahora quiere quitar la Biblia porque dice que la Biblia es atenta contra los derechos
de los homosexuales. Cualquier libro que hable contra la ideología de género se va a prohibir. Es la dictadura de los homosexuales. Es la dictadura. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Nos callamos? ¿Guardamos silencio? ¿Miramos para otro lado? ¿Agachamos la cabeza? ¿O presentamos batalla? Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo he tomado mi decisión y yo voy a seguir diciendo la verdad. Soy consciente de las consecuencias que eso puede tener, pero es mi decisión. Yo voy a seguir llamando al pan pan y al vino vino. Lo que es verdad y lo que es mentira. Y la verdad está de parte de Dios y de su palabra. Y todos nosotros debiéramos tomar esa determinación, para un lado o para otro. Pero como Josué le dijo a su pueblo, escogeos hoy a quién sirváis. Si no queréis servir a Dios, escogeos a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra, aunque no sea políticamente correcta. Me gustaría que alguien, por favor, en voz alta, ore dando gracias al Señor por la palabra de hoy. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra, de tener en nuestra vida, de tener comunión con nosotros, tener una buena relación contigo, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a estar firmes en la comisión en la que hemos sido llamados. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a no dormirnos, a estar centrados en tus cosas, a prestar atención a tu palabra. Para cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener presentes estas cosas en nuestra vida, a vivirlas, lo más importante. Padre, y ahora donde quiera que vayamos, Señor, ayúdanos a recordar hoy, Señor, todas estas cosas que tú nos has dicho. Gracias por vernos y nos permite este privilegio de hasta hoy estar juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ánimo.